Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Colegio de la Frontera Norte y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego. Desde el 2019 es coordinadora de la Clínica Legal en la Asociación Civil Espacio Migrante. Es una organización de carácter binacional con base en la ciudad de Tijuana. Además, es catedrática de nuestra Universidad Autónoma de Baja California. Por otra parte, me congratulo en saludar a la licenciada María José Cepeda. Ella es experta en el área de feminismo islámico. Realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa y actualmente se desempeña en diversas posiciones como de coordinación de responsabilidad empresarial para compañías de carácter mundial como la compañía minera Pangea, y bueno, también tiene algunas experiencias importantes en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y bueno, tuvo a bien realizar un estudio de investigación profundo relacionado con el tema del feminismo islámico en Irán, y por eso es muy importante su opinión aquí en nuestro panel. También quiero saludar al doctor Jorge Ibarra y agradecerle también por ofrecernos su tiempo. Él es catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es licenciado en Derecho, pero también tiene una maestría en estudios de Estados Unidos y Canadá, también por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tiene tesis en participación de mexicanos en la construcción del espacio urbano en la ciudad de Los Ángeles. También cuenta con un doctorado en estudios de América del Norte y bueno, ha sido autor de múltiples artículos que se han publicado en revistas de la mayor relevancia de carácter nacional y también internacional en diversos temas que tienen que ver con asuntos de migración y bueno, esas son algunas de sus credenciales. Pues les agradezco mucho, compañeros, por estar aquí presentes en esta mesa de discusión. El tema de ahora es importante, la comunidad estudiantil está muy interesada en él a raíz de todos los sucesos que hemos podido observar de las últimas semanas. Y bueno, podríamos decir que no es algo nuevo, ¿no? Finalmente, la invasión estadounidense tiene más de 20 años, o tiene por lo menos 20 años en Afganistán, ya se acaban de cumplir, o tiene poco tiempo que se cumplió el plazo, iniciada en un momento como el inicio o la punta de lanza de la lucha antiterrorista estadounidense, pero que sabemos que tiene otros antecedentes históricos, ¿no? Sabemos que existen ciertos puntos en donde incluso llegaron a converger los propios ejércitos estadounidenses con lo que hoy se conoce como Talibán, ¿no? Como movimiento talibán en Afganistán. Y el regreso de ese movimiento al poder público en Afganistán en razón de la retirada, pues ha traído varios cuestionamientos en materia de derechos humanos. Por eso me gustaría, doctor Jorge Rubén, empezar por preguntarle a usted su opinión sobre algunos aspectos relacionados con el surgimiento de este movimiento talibán y las implicaciones que ha tenido el mismo sobre la protección de los derechos humanos en esa zona en particular. No sé si usted nos pueda compartir su opinión, ilustrarnos un poco más, doctor Ibarra. El micrófono, por favor. Bien, ¿ahora sí me escuchan? Bien. Bueno, muchas gracias. Quiero comenzar pues haciendo un agradecimiento a todos en la Universidad Autónoma de Baja California por esta invitación. A mí me da mucho gusto estar aquí compartiendo algunas reflexiones con todos ustedes. Esperemos que podamos llegar a algunos puntos de acuerdo interesantes o que nos ayuden a entender lo que está ocurriendo, porque no es solamente lo que pasa en Afganistán, ¿sí? sino es una muestra de lo que en todo el mundo pues ocurre, ¿no? En el ámbito de los derechos humanos. Bueno, la pregunta que me hacen, que me plantean a mí es, primero, ¿cómo surge este movimiento talibán y qué repercusiones ha tenido en el sistema de protección de los derechos humanos? Y me voy a enfocar entonces a responder esta pregunta. Bien, sabemos nosotros que el movimiento talibán surge a principios de los 90. Sí, es un grupo que surge en la región esta
de Afganistán y el norte de Pakistán, en un área donde se asienta un grupo tribal o étnico que se le conoce como los pastunes, ¿no? Es en Medio Oriente, o sea, lo que nosotros conocemos así como Estados-nación, pues es muy difícil también como asimilarlo exactamente a todas las regiones del mundo. Hay lugares en donde hay grupos o naciones que no corresponden con los estados. Entonces, acá en este lugar se asienta el grupo de los pastunes y en los años 90 ellos forman un grupo de estudio que se llama Los Estudiantes, era un grupo de estudio del Islam, pero es interesante porque se fusionan con los antiguos mujahidines, que eran guerrilleros o combatientes en la guerra con la Unión Soviética, con la ex Unión Soviética, y que eran financiados por Estados Unidos para contrarrestar este bloque soviético en el marco de la Guerra Fría. Bueno, después de la retirada de la Unión Soviética, pues se fusionan estos grupos, los mujahidines aportan el elemento religioso o fundamentalista, y en el caso de los los mujahidines aportan este elemento táctico, mientras que los estudiantes talibanes pues aportan el elemento fundamentalista y su propia visión de la yihad en Afganistán. Entonces ellos se proponen crear un emirato islámico en ese país, en Afganistán, lo logran, en 1996 llegan al poder, y llaman mucho la atención porque la forma en que interpretaban la ley islámica, ellos de una forma muy ortodoxa, particularmente fueron muy severos con las mujeres, el código entonces que implementaron de vestimenta, el que no pudieran salir a la calle acompañada de un familiar masculino, la prohibición de muchos medios de comunicación de difundir música o imágenes que representaran al ser humano. Entonces, fue una etapa entonces en Afganistán que llegó a su fin en 2001, cuando después del ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono en Estados Unidos, se acusa al gobierno talibán de estar detrás de la protección y fomento de Al Qaeda, que era pues el grupo que decían que estaba detrás de estos ataques, ¿no? Entonces, en el 2001, fue por medio de un bloque de la OTAN, llegan a derrocar este gobierno de los talibanes, y los talibanes no son derrotados por completo, sino que se repliegan a las montañas y desde ahí empiezan una etapa de resistencia a modo de guerrillas. Entonces, lo que tenemos es que recién después de 20 años, pues, de resistencia, y luego de que en el 2019 con los acuerdos de Doha, en que estuvo presente el presidente Donald Trump, acuerdan con los talibanes que Estados Unidos va a salir del territorio afgano, y entonces llamó la atención por la forma tan rápida en que los talibanes empiezan a avanzar hacia la capital de Kabul, hasta que en agosto ya lo vemos que están sitiados, faltaba un poco para que se cumpliera el plazo de la retirada, y entonces empieza un ambiente de temor de la población, intentos por salir del país, y es cuando nosotros vimos en las noticias estas imágenes dramáticas de la gente que quería huir, que estaba amotinada en el aeropuerto, ¿sí? Entonces, ese es a grandes rasgos, o sea, lo que ocurrió con los talibanes, pero yo quisiera entonces enfocarme, aquí es la parte que me parece más interesante, cuáles son las implicaciones que todo esto tiene con la protección de los derechos humanos, ¿sí? Y entonces yo creo que hay varios niveles de análisis que podemos hacer, claro, empezando con Afganistán, con el pueblo afgano, que yo creo que son los que viven esta situación, y yo creo que la primera y más obvia amenaza pues es, a los derechos humanos, es la que representan los talibanes en la población civil, ¿no? Sobre todo mujeres, periodistas y activistas que tienen temor, ¿no? de estos grupos. Aunque los talibanes han dicho que ellos respetarán los derechos, pero ya hay incluso reportes de detenciones arbitrarias y ejecuciones sumarias de parte de los mismos talibanes ahí en la capital de Kabul y en otros territorios mientras iban avanzando.
Pero yo lo que quiero poner aquí a discusión es que los talibanes no son la única fuente de riesgo para los derechos humanos de la población en Afganistán. Por ejemplo, la semana pasada el Pentágono acaba de reconocer que en un ataque aéreo tripulado, no tripulado, de estos famosos ataques con drones, se mataron a 10 personas civiles, entre ellas 8 niños. Entonces, pues no es solamente los talibanes, sino que lo que vemos aquí, incluso si revisamos los informes que cada año organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han hecho desde el inicio de la guerra, vemos que las violaciones a los derechos humanos han sido sistemáticas, ¿no? Y no es un asunto, les decía, solamente de los talibanes que tienen parte de la responsabilidad en estas violaciones de derechos humanos, sino que es un asunto estructural, sí, que ha causado a lo largo de estos 20 años alrededor de 3 millones de desplazados y unos 200,000 personas que han perdido la vida en este país. Pero a lo que voy es que más que un grupo en particular, la crisis humanitaria en Afganistán tiene que ver con 4 causas estructurales. La primera yo que pondría es el asunto de la guerra, ¿sí? No solamente por el conflicto, la guerra civil, el número de muertes y desplazados, sino por lo que ocasiona una guerra, ¿no? Por la devastación de todo un territorio, de su infraestructura y de los recursos que pudieran ser canalizados al desarrollo y que por el contrario son llevados para alimentar más esta economía de guerra. Por otro lado, también vemos la debilidad económica del país, que carece de un mercado estable. Está un país en el que depende enormemente de la economía informal, con trabajadores que viven en la precariedad, sin ningún tipo de derecho laboral, obviamente, ¿no? Por toda esta situación de la guerra. También otra de las causas estructurales de esta crisis humanitaria es la fragilidad institucional, es decir, apenas hasta el 2015 más o menos se estableció pues el gobierno en Afganistán y pues obviamente para promover el desarrollo se necesitan instituciones que promuevan políticas adecuadas, que fomenten la educación, la salud y nada de esto entonces existe de manera coherente en Afganistán. Por último, otra de las cuestiones que yo creo que son más sensibles son los aspectos culturales y esto pues sobre todo bajo la reserva de verlo desde el ojo occidental, pero sí hay algunos aspectos culturales que para nosotros son irreconciliables con nuestra visión de los derechos humanos, en especial para lo que tiene que ver con las mujeres, que imagino después van a tocar el tema, yo nomás lo menciono por encima. Pero bien, pero no solamente en Afganistán tuvo en todos estos años una repercusión de los derechos humanos, además también a nivel internacional. Y es que la forma en que se desarrolló el conflicto en Medio Oriente vino a debilitar el sistema de protección de derechos humanos que estaba basado en principios de dignidad humana que los gobiernos se comprometían a garantizar desde la creación al menos de las Naciones Unidas. Sí, pero paradójicamente en todos estos 20 años eran los países occidentales, principalmente Estados Unidos, quien se pasaba por alto estos principios supuestamente universales. Recordemos, por ejemplo, George Bush con su acta patriótica, que permitía al Estado norteamericano detener, deportar gente, espiarla, y que finalmente fue utilizada para todo menos para combatir el terrorismo, sino que los más afectados fueron los migrantes, sí, y muchas personas que huían de la pobreza, que huían de las condiciones de violencia o de cuestiones políticas y que querían llegar a países como Estados Unidos o quizá Europa,
pues se veían frenados por este tipo de políticas supuestamente antiterroristas. Otro de los aspectos también fue el estigma de la comunidad árabe, islámica, musulmana, así tipo como decía Edward Said con su orientalismo, ¿no? De Occidente empezó a crear una imagen de un pueblo bárbaro, poco civilizado, en donde ya retrataban como salvajes por igual a todas estas comunidades, ¿no? Y fue triste porque pues pasa por alto todo el legado cultural que tienen estos pueblos en el mundo. Luego también, pues la intervención en Irak, que pasa por alto a la comunidad internacional, se inventan esto de las armas nucleares que había ahí para intervenir y pasar por alto la soberanía de este país, desestabilizar toda esta área geográfica y pues bueno, lo que vemos que el resultado fue que se socavó la credibilidad de los organismos internacionales y sobre todo lo más triste, el multilateralismo como medio para mantener la paz en el mundo. Eso fue el resultado de todos estos años. Pero todavía habría más. Y es que también, tristemente, este ideal de los derechos humanos perdió legitimidad. Es un discurso que les decía que si bien en algunos lugares ha servido como una herramienta de empoderamiento ciudadano que ha sustentado muchos movimientos civiles a partir de estas intervenciones que fueron hechas en nombre de los derechos humanos, pues este discurso se volvió también como una ideología hegemónica, una ideología del capitalismo tardío, una envoltura bonita del neoliberalismo para poder expandirse por el mundo. ¿Sí? Muchos dicen también fue un discurso del imperialismo norteamericano. Por eso lo grave, ¿no? Es que hay quienes ahora dicen que la idea de los derechos humanos ha llegado a su fin, ¿sí? Que ya no es un referente válido. Miren qué importante, qué interesante o grave, dependiendo cómo lo veamos, es esta situación en la que se dice que ya los derechos humanos ya no es un referente válido para explicar el orden internacional o incluso ya no se puede hablar de derechos humanos así exactamente como un sinónimo de justicia global. Por esto que les platico, ¿no? Por cómo se ha utilizado y desgastado este concepto de una forma hegemónica. Entonces, esto es algo bien interesante que se debe debatir en las universidades o estos foros, por eso es importante. ¿Cuál es el futuro de los derechos humanos? Y fíjense, ¿cuál es el resultado además y cómo converge este debilitamiento, como hemos visto, de los derechos humanos, del sistema de protección, del multilateralismo? ¿Cómo se empata además con una coyuntura que debilita todavía más este sistema internacional de derechos humanos? ¿Sí? Y voy a poner algunos casos, por ejemplo, la pandemia. Sí, la pandemia, ¿cómo ha hecho por el coronavirus? Ha hecho posible un estado de excepción, ¿no? Algunos estados han dicho por la emergencia es necesario suspender algunas garantías como de la libre movilidad, ¿sí? O acceso a ciertos lugares. Entonces, ha propiciado todo esto una normalización de que el Estado, o sea, sin juzgar si es bueno o malo por la situación, pero ha normalizado esa pues, situación en la que el Estado puede pues, intervenir los derechos de las personas. Por otro lado, otra coyuntura son las nuevas tecnologías que permiten un control de la población. Estamos viendo algunos países que están utilizando para vigilar a los ciudadanos, para castigarlos. Entonces, bueno, también las tecnologías tienen que ver algo con esta crisis de los derechos y libertades humanas. Otra de las cuestiones también de coyuntura han sido los movimientos internacionales de población, es decir, la migración y cómo los estados están aplicando cada vez más de forma cotidiana políticas para contener la migración, recluyendo, que puede ser a migrantes, incluso a niños, impidiéndoles la libre movilidad, recluyéndolos en centros de detención. Otra de las coyunturas también que notamos es que las nuevas potencias
están surgiendo y que ya no se identifican como lo hacía Estados Unidos, a lo mejor Estados Unidos de forma hipócrita, pero ahora ya de forma mucho más descarada, gobiernos como China, como Rusia, por ejemplo, que respaldan gobiernos que son poco respetuosos con la democracia, con los derechos humanos, que están surgiendo, y lo vemos ahora en Afganistán, cómo ofrecen respaldo a los talibanes, sí, sin condición alguna de respeto para derechos de las personas. Bueno, otra de las coyunturas está el auge de nacionalismos, populismos, gobiernos que no les gustan los contrapesos. Y bueno, lo que estamos viendo entonces en una coyuntura en donde nos encaminamos puede ser una dramática crisis de libertad y lo más, digamos, lo más grave puede ser que no tenemos ya referentes morales, decía, por este desgaste en los derechos humanos, no tenemos un lenguaje que nos permita contrarrestar esta dinámica que estamos viendo. Entonces, yo creo que es fundamental, ¿no?, que empecemos nosotros a debatir sobre este asunto, sobre los derechos humanos, que pasemos ya esa visión, no sé, en las universidades, cómo estén enseñando esta visión de los derechos humanos todavía como una visión sumamente idealista, ¿sí? Pero yo creo que necesitamos una visión mucho más pragmática para defender la dignidad humana y la justicia global. En el caso de Afganistán, por ejemplo, yo creo que sí es necesario primero asumir que la intervención militar no es la solución porque crea más radicalismo, ¿sí? Yo creo que es necesario, urgente, hacer un programa global para, pues, dar acogida a todas estas personas que se sientan amenazadas en su libertad. Creo que México creo que está tramitando, creo que asilo a unas 300 personas, no sé si sea suficiente, pero yo creo que el mundo debe esforzarse más por darle cabida a todas estas personas que quisieran salir del territorio, ¿sí?, de Afganistán. Yo creo que es necesario, aunque no sé, a algunos no les parezca, aceptar a los talibanes en la comunidad internacional en lugar de aislarlos. Yo creo que la experiencia histórica internacional no le va bien a los países que se aíslan o que los aislamos. Véase, por ejemplo, Corea del Norte, en donde no podemos hacer un balance de lo que está ocurriendo y además no podemos nosotros incidir, o la comunidad internacional no puede incidir a la hora de, pues, transformar o intentar repercutir en la sociedad y en la protección de los derechos y dignidad de las personas. Entonces yo creo que por medio de la ayuda para el desarrollo de forma condicionada puede atenuarse un radicalismo, mientras es la misma sociedad afgana la que se organiza y ve la manera en cómo pues solventar su situación, ¿sí? Y si ellos creen que es conveniente transformar, pues ellos sabrán cómo hacerlo. Y pues establecer un diálogo permanente, ¿no?, con estas culturas para también rescatar el valor cultural que tienen, crear puentes, deshacernos de clichés, de viejos paradigmas que no nos ayudan a comprender y a formar una sociedad mucho más hermanada a nivel internacional. Pues bueno, con esto yo termino mi intervención. Creo que me fui muy rápido por el tiempo, pero yo creo que ya después en la sección de preguntas podemos ahondar en todo esto que mencioné. Claro, aquí, por ejemplo, me llama mucho la atención lo que compartió con nosotros respecto a que, bueno, al menos lo interpreto yo así, no sé si lo consideren también nuestras compañeras ponentes. Considero que se exhibe que las realidades fácticas a nivel internacional se imponen sobre la filosofía de los derechos humanos, ¿no? Finalmente, si nosotros analizamos los datos de lo que se gastó prácticamente durante el periodo de guerra por parte de Estados Unidos en esa intervención, que pues realmente no estaba plenamente justificada en el sentido de el origen de esa intervención, que fue el ataque, se supone, a las Torres Gemelas del 11 de septiembre, en razón de que los perpetradores de ese ataque terrorista pues eran saudíes, ¿no? Eran yemeníes, eran de otras nacionalidades, y bueno, que se utilizó como justificación para una invasión en toda una zona, ¿no? Pero estaba checando los datos más o menos de cuánto se habían gastado y durante estos 20 años de intervención se gastaron
2.26 trillones de dólares. Entonces estamos hablando de una cantidad de dinero que representa, yo creo, el Producto Interno Bruto de varias economías, de las top 10, de las mejores economías del mundo. Y me atrevo a decir que no nada más de un año, ¿no? Entonces, estamos hablando de una inversión gigantesca en dinero que seguramente no tiene nada más el interés de llevar las libertades a Afganistán, ¿no? Porque, bueno, sabemos también de las características territoriales de esa zona, como por ejemplo sus cualidades en la producción de opio, la potencialidad que tienen en la producción de tierras raras y otro tipo de circunstancias geoestratégicas en el sentido de mantener una frontera colindante con China y otros factores interesantes, ¿no? Pero bueno, supongo que nada es gratis en este mundo y finalmente también hay ciertos factores. No sé qué opinión le merezca, doctora Tania García. Muchas gracias por la invitación y también muchas gracias al doctor Ibarra por esta introducción que me parece pues muy completa y bastante acertada sobre la visión que tenemos de repente en el tema de los derechos humanos, ¿no? Me quedo pensando siempre en cómo abordamos desde pues los salones de clase, incluso en las reuniones, ¿no? Cuando hablamos de estos temas desde la teoría y desde la abstracción, ¿no? Cuando en realidad estamos frente a situaciones que están ahí presentes, que tienen características muy distintas a las que de repente conocemos en donde nos dejamos llevar por esta occidentalidad, ¿no? Que nos atraviesa y en donde en el desconocimiento que tenemos también de estas características socioculturales de estos otros espacios, pues nos invita casi a reproducir estos discursos de islamofobia, ¿no? Que en un sentido, pues, bastante fuerte, podemos señalar como terroristas a cualquier persona practicante del Islam, cuando en realidad si nos empezamos a dar cuenta de todas las cosas que están alrededor, pues identificamos precisamente que no es solo hablar de los talibanes, ¿no? Sino todas estas intervenciones militares que tienen otros objetivos que no es precisamente los derechos humanos, ¿no? Que es parte también de el lugar geográfico en donde se ubica y también las condiciones que han perpetuado un país en empobrecimiento con condiciones como las mencionaban, ¿no? Con la informalidad en el trabajo, con instituciones que se han debilitado y cómo no, frente a estos contextos en los que no ha habido una paz en tantos años, ¿no? En los últimos 20 años podemos hablar de una guerra, pero antes de ese tiempo, pues también ha sido un espacio de intervenciones y estamos muy cercanos, ¿no? A toda esta ruta como está Irán, está Irak, está Siria, está Turquía, ¿no? Si nos seguimos por esa línea. Y entonces tenemos que ver también que esto es parte de todo un problema mundial y que se está centrando en unos espacios con características muy similares, pero que precisamente si volteamos a ver a otros lugares como África, por ejemplo, en donde también el tema de los desplazamientos forzados, de los conflictos armados están presentes, no se está hablando muy fuertemente de derechos humanos desde la propia práctica, ¿no? Y creo que es una de las cuestiones que hay que, pues, preguntarnos más constantemente, ¿no? En contextos de guerra o de conflictos armados, ¿cómo podemos implementar una visión de derechos humanos? O sea, ¿desde dónde? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para hacerlo? Y creo que ahí está una serie de dificultades que hay que considerar para siquiera afirmar, ¿no? Ciertas cosas o atrevernos al menos a presentar algunos procesos por ahí en donde también entra la antiinmigración o este sentido de cómo vamos a ir uniendo algunos elementos como la islamofobia y pues este rechazo hacia la migración, pero también en donde aparece la aporofobia y en donde aparecen otros sentidos bastante delicados, porque se nos olvida que estamos hablando de vidas, ¿no? De personas que se encuentran en condiciones de sufrimiento que parecen inagotables, ¿no? Interminables. Me parece también interesante, por ejemplo, que
Parte de las implicaciones es que a veces no nos ponemos a pensar que los derechos humanos, como los vemos internacionales, universales, pues también estamos frente a algunas construcciones como los estados-nación y la soberanía, ¿no? ¿Hasta dónde podemos entrar con estos discursos? Y también qué se ha reconocido y qué no se ha reconocido desde estados en condiciones de extrema vulnerabilidad en cuanto a sus propias instituciones, ¿no? Instituciones que han sido frágiles y que se han estado en los últimos años tratando de fortalecer, pero que en un conflicto de más de 20 años, porque pues esto todavía tiene un tiempito más, no se ha logrado una estructura tan sólida para poder abordar justo esta parte, ¿no? Hay que entender que hay unas luchas internas, locales, que tienen relación también con aquellos otros espacios en donde las características tanto de la religión, pero sobre todo de los recursos naturales y lo que implica ser un foco para países que les interesan pues todas estas herramientas para acciones bélicas, ¿no? Las armas, pero también los recursos naturales, minerales. Entonces, hay algunas condiciones ahí que habría que considerarse, ¿no? Y abordar las coyunturas, sobre todo, también me parece muy importante porque nos va a dar una visión mucho más amplia de a qué nos estamos enfrentando en el mundo, ¿no? Y que nos dé una visión también mucho más regional. Cuando hablamos de un problema de un país particular, no solo es lo que pasa ahí, sino quiénes están interviniendo y por qué están interviniendo, qué ha permitido que se hayan quebrantado quizá las instituciones y que se hayan perpetuado estas condiciones pues de guerra, ¿no? Al menos en ese espacio. Me parece que cuando mencionabas también, Dazaev, sobre si las realidades fácticas han sobrepasado este ideal de los derechos humanos, claro, ¿no? Claro que sí, me atrevo a decir que estamos frente a estos momentos en los que desde este lado tenemos también que abrir esa discusión hacia cómo estamos abordando estos temas, ¿no? Y que también en este idealismo que pudiéramos tener desde los derechos humanos, podríamos caer en la criminalización y en la victimización incluso de las propias culturas que no son conocidas para nosotros. Gracias, doctora. Y tomando en cuenta lo que comentas, en el sentido de precisamente el elemento cultural, vemos incluso nosotros que la guerra duró 20 años, no digo que no hayan obtenido algunos objetivos que ellos mismos se hayan planteado, me refiero a la intervención estadounidense en Afganistán, pero la guerra es un medio para hacer política y realmente las estructuras políticas quedaron intactas, si no, no nos podemos explicar el retorno del Talibán. Lo curioso es que vemos algo ahí interesante interesante y también muy grave, ¿no? Que es el deterioro de las condiciones de vida de la mujer en esas zonas, ¿no? Y yo leía hace tiempo un escritor, creo que es eslovaco, se llama Slavoj Žižek. Él tiene un libro que se llama Vivir en el final de los tiempos. Me parece muy interesante porque hace una reflexión sobre la parte cultural, específicamente sobre la hipocresía occidental en el sentido de calificar como negativo o como violador de los derechos humanos una u otra situación respecto a su propia convicción contextualizada en el ámbito de los derechos humanos occidentales, pero no en el ámbito sin tomar en cuenta las libertades personales, por ejemplo, en este caso de la mujer, en el sentido de abocarse a su propia cultura por su propia decisión y bueno, en este caso lo que él utiliza como ejemplo, pues es el vestido de la burka, ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntarle a usted, licenciada María José Cepeda, su opinión sobre esa parte, cómo compaginan las libertades culturales con los derechos humanos de la mujer cuando las propias culturas de corte musulmán en múltiples ocasiones imponen ciertas condiciones de vida a las mujeres, ¿no? ¿Cómo sobrellevar ese tipo de conflictos
culturales, ideológicos y sociales. Gracias, Dazaev, gracias por la invitación y excelente intervención del doctor Ibarra y muy acertada opinión también de la doctora Tania. Respondiendo a la pregunta que me haces, yo creo que lo más importante aquí es irnos a muy atrás, desde el cómo se crea el Islam, ¿no? Porque el grupo organizado de Talibán, en redes sociales o en las noticias podemos ver que se les atribuye mucho que adoptan la ideología islámica. Sin embargo, no es su única influencia y eso es muy interesante resaltarlo porque tienen influencias del pensamiento wahhabi, que es una ideología que proviene de Arabia Saudita, es un discurso muy violento en contra de la mujer, tienen ideologías de la escuela Deobani, que está fundada en la India, tienen influencia también de un código de conducta de la comunidad pashtun que mencionaba el doctor Ibarra. Entonces, podemos ver que no solamente los talibanes siguen como tal la instauración de la Sharia, ¿no? Que es la ley islámica que proviene del Corán. Entonces, es muy importante como ver cuáles son sus influencias, con quiénes se relacionan, cómo nace este grupo y tener una opinión pues lo más objetiva y un poco menos occidentalizada lo más posible, ¿no? Y esto me lleva muchísimo a ver, bueno, ¿de dónde viene el Islam? Hay que mencionar que antes que Mahoma se declarara como el último profeta, él se casó con Hidaya, que esta era una mujer muy poderosa, proveniente de una familia muy rica. Ella era comerciante y cuando era joven la quisieron casar con un primo porque era la tradición. Sin embargo, ella lo rechaza y se casa 2 veces. Total, se divorcia y después, cuando ella tiene 40 años, encuentra a Mahoma cuando Mahoma tenía 25 años, antes de que comenzara como toda esta idea del profeta. Se casan y cuando Mahoma comienza a tener esos acercamientos con lo divino, como lo habla el Islam, y que tiene, que tiene esta conversación con el ángel Gabriel, que lo menciona, a él le da muchísimo miedo, ¿no? Le da muchísimo miedo porque es algo nuevo, es algo divino, y es precisamente su esposa, Khadija, quien lo alienta a seguir, quien lo alienta a profesar el Islam e ir a cada una de las regiones, ir a las ciudades, y pues dar, ¿no? el mensaje divino, el mensaje de Dios, el mensaje de Alá. Entonces, cuando Mahoma ya comienza a tener como ciertas características o comienza a tener cierta credibilidad, pues antes de que fallezca Khadija, ella estaba muy de la mano con él, apoyándolo, y él, lejos de reprimirla o lejos de hacerla menos, al contrario, ella realmente era, digamos que fue su agente político en las comunidades. Ella le daba el dinero para que él pudiese viajar, se pudiese mantener, porque ella era la de los billetes, por así decirlo. Entonces, en el Corán es muy importante tratar de leerlo, pero desde una mente muy abierta y reinterpretarlo de cierta forma, porque no habla precisamente de una forma tajante el subyugar a la mujer. Cuando yo me encontraba estudiando para mi tesis de feminismo islámico, fue muy curioso encontrar que solamente en un espacio se habla sobre la vestimenta. Y esto es nada más como el hijab o el velo islámico, que hay se derivan muchos tipos de velos. Es la conexión que tiene la mujer con Alá. Entonces nada tiene que ver con estas interpretaciones o reinterpretaciones que los hombres comunes, por así decirlo, han hecho a lo largo de la historia, ¿no? O sea, no es que ellas por el Islam estén obligadas a portar, estar tapadas de pies a cabeza, que es la burka en este caso en Afganistán, que los talibanes están tratando de instaurarla.
Entonces es muy importante esa parte, no estigmatizar, no llegar, como lo comentaba la doctora Tania, a la islamofobia, a creer por completo el discurso occidental, que con occidental pues son muchísimos países occidentales, pero nos referimos en específico a Estados Unidos, que con sus películas hollywoodenses han hecho y han fabricado esta imagen de los musulmanes como los terroristas, los malos de la historia, los que vienen a deshacer los derechos humanos, a desestabilizar el orden internacional, pero vaya, ¿quiénes son los que realmente han estado desestabilizando el orden internacional, ¿no? ¿Quiénes son los que han tenido como estas injerencias en estos países pobres? Afganistán es un país pobre, pero rico a la vez. ¿Por qué? Porque tiene gas natural, tiene oro, tiene litio, o sea, estos minerales o estos materiales que ahora se necesitan muchísimo para la tecnología, pues Afganistán lo tiene, ¿no? Y sin embargo no lo ha podido desarrollar. ¿Por qué? Porque ha tenido más de 20 años intervenciones, porque si bien duró 20 años la intervención de Estados Unidos, pues antes de eso, como lo comentaba el doctor Ibarra, en la Guerra Fría, pues hubo intervenciones de la Unión Soviética también. Entonces, es realmente un estado que no ha tenido paz, a pesar de que la retirada de los talibanes fue en el 2001, no había una estructura política sólida, no había instituciones sólidas. Entonces, es un país que apenas está naciendo, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy importante ver como todo el contexto desde varios ejes para poder lograr obtener una conclusión o por lo menos una opinión un poquito más objetiva. Entonces, entendiendo esta parte, que el Islam como tal, como religión, no es patriarcal o no es tan machista, no dudo que a lo mejor sí tienen algunos escritos en donde sí los haya, pero no proviene tanto de esto. Y otra de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo cuando me adentré a los temas del Islam es que al principio, cuando se fue profesando como tal, se daba permiso de que las mujeres trabajaran, fueran como tipo maestras, y no nada más su labor estaba en la casa. Sin embargo, cuando comienza la colonización, cuando ya llega como el cristianismo, ojo, es muy importante, es otra religión, cuando llega el cristianismo a invadir, por así decirlo, ciertas regiones, son ellos quienes les dicen, oye, es que la mujer tiene que estar en la casa, oye, la mujer no puede trabajar, o sea, tú eres el que manda. Entonces, de esa forma, o sea, el Islam también se ha ido tergiversando por muchas influencias, o sea, influencias de regiones occidentales que a lo mejor en estos momentos estamos un poquito, no digo todo, sino un poquito avanzados en ciertos temas, pero no proviene específicamente del Islam. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque de verdad es una aberración ver noticias en donde solamente propagan la islamofobia y el miedo y el terror, cuando en realidad, pues, en mi opinión personal, pues, deberíamos de ser lo más objetivos posibles. Y hace poco, no sé si lograron ver en las noticias que salieron algunas mujeres a las calles a hablar sobre el apoyo que les tenían al grupo talibán, y salieron con su burka y diciendo que esa ideología es la que a ella las representaba, ¿no? Y por supuesto que existe, que se da y queda abierto al debate, y sale a dar ciertas declaraciones una mujer afgana que se llama Bahar Halai, que ella es ex profesora de la Universidad de Afganistán. Entonces ella dice, bueno, si quieren que vistamos de la forma tradicional, pongan en Google cuál es la vestimenta tradicional de Afganistán, y ustedes de verdad lo buscan y se pueden dar cuenta que es un vestido súper colorido, con velos muy bonitos, decorados. Entonces, esta idea de que tienen que estar con el hijab y que tiene que ser todo negro,
realmente no proviene de la tradición como tal de las personas afganas, ¿no? Ni del Islam. O sea, esta idea de el color tan sombrío proviene de los hombres. ¿Y por qué de los hombres? Porque lastimosamente solamente a los hombres se les ha dado la autorización de reinterpretar al Corán. Entonces, la ley islámica o la Sharia, como ellos lo nombran, es esto, es leer el Corán, reinterpretarlo y conforme a eso realizar sus leyes, o sea, sus leyes políticas. El Islam ya deja de ser simplemente una religión y pasa a ser un Islam político. Entonces, este permiso hace que solamente hombres fundamentalistas, sumamente conservadores, no quieran perder sus privilegios, entonces se ponen a escribir lo que a ellos les conviene. La contraparte, o como lo llama una antropóloga iraní, que se me escapa el nombre, es que ella dice, el feminismo islámico es el vástago del Islam político. ¿Por qué? Porque tomaron al Islam como político, y bueno, si lo político es público, entonces ellas, o sea, este grupo feminista islámico dice, pues tiene que existir el feminismo islámico porque estoy viendo que lo que yo estoy interpretando del Corán no va acorde con la Sharia. Entonces, esta propuesta de las mujeres feministas es justamente eso, reinterpretar el Corán, modificar la Sharia para que puedan tener lo que nosotros conocemos como una constitución política, que puedan tener leyes enfocadas a los derechos humanos, por ejemplo, o sea, leyes que realmente apoyen a la equidad de género, que apoyen al desarrollo económico, que apoyen al desarrollo del medio ambiente, porque el feminismo no nada más se enfoca en temas de la mujer, sino está en varias áreas, ¿no? Entonces, esto es lo interesante realmente de analizar los movimientos feministas que se están dando y que aparte están tomando o adoptan un apellido, en este caso, que sería el Islam. Y el feminismo islámico también ha sido sujeto de varias críticas por las feministas occidentales, porque mencionan que si son islámicas están completamente subyugadas por la religión. Pero lo interesante aquí es que, por ejemplo, en el caso de Irán, existen grupos de mujeres feministas islámicas y laicas en donde convergen perfectamente y dicen, ¿sabes qué? Si tú quieres profesar la religión, está perfecto. Creo que encontraron la clave en decir, yo lo único que quiero es tener libertad de hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, con mi profesión, con mi vida personal y profesional. Entonces, entendiendo esto, que lo que quieren son derechos como tal, que se les reconozcan sus derechos, su igualdad, les vale realmente si profesan o no profesas el Islam, ¿no? Entonces, es muy importante como tampoco llevar al ring a las áreas o a las diversas áreas del feminismo. O sea, lo interesante aquí es decir, libre albedrío, por así decirlo, ¿no? Decidan por sí mismas qué es lo que quieren hacer con su vida, si realmente se quieren casar o no, si quieren estudiar o no, si quieren viajar o no. Eso aquí es lo importante. Y rescatando una parte del doctor Ibarra que me pareció sumamente acertada su opinión como a conclusión, cuando él menciona pues no hay que aislar, ¿no?, a los talibanes, porque se habla mucho de no reconocer su gobierno, no reconocer lo que sea que quieran hacer. Sin embargo, no va a venir otro país o otro estado a quitarlos. Yo creo que lo veo muy lejano, honestamente. Entonces, quizá el error de Occidente ha sido mucho como aislar y no reconocer. Se llega como, aunque se piense que Occidente son los más tolerantes y abogan por los derechos humanos, nos convertimos en intolerantes porque ni siquiera nos sentamos a escuchar qué es lo que quieren y de dónde viene lo que quieren. No logramos entender su contexto. Entonces llega más que nada pues Estados Unidos a estos países
con una idea de cómo tienen que hacer las cosas, pero no se puede hacer así. O sea, incluso lo vemos acá, ¿no? En Sinaloa, por ejemplo, hay ciudades más desarrolladas que otras y están a 1 hora de diferencia. En el mismo estado, con 1 hora de diferencia, pero una se desarrolla más que la otra. Entonces no podemos venderles una idea universal a todos los estados de cómo podrían prosperar, ¿no? Entonces creo muy acertado el comentario del doctor Ibarra en que no debemos aislar, simplemente hay que ser empáticos, escuchar, pero sí intervenir en temas de desarrollo, ¿no? De desarrollo económico, de desarrollo de la educación, y también rescatando un comentario de la doctora Tania en donde mencionaba algo así como, pues, ¿qué podemos hacer, no? Porque las intervenciones militares pues siempre han estado, pero nunca han rendido frutos. Entonces yo aportaría en una intervención de educación, o sea, donde se invierta realmente en la educación, en donde se tome en cuenta a estas personas qué es lo que quieren para sí mismas, respetando sus culturas, respetando su tradición como tal, pero llevándolos a una educación de innovación, de un poco más de desarrollo personal, de desarrollo humano. Creo que ahí nos ha fallado muchísimo en las organizaciones no gubernamentales, en las acciones internacionales, que se cree que hay un conflicto, hay que intervenir por la vía militar. No ha funcionado, ya queda obsoleta esa parte. Entonces, ¿qué hay que hacer? Campañas de educación, más escuelas, invertir en los jóvenes, en las niñas, en los niños que quieren estudiar, que tienen sueños de tener una profesión, ¿no? Y eso no te lo niega su religión. O sea, al contrario, alienta a las mujeres, en este caso específico, a que estudien, a que se preparen. Otra de las esposas de Mahoma, que se me escapa su nombre, ella también era maestra, o sea, ella les daba clases, les enseñaba el Islam. Entonces, ¿por qué ahora vienen y nos quieren vender esta idea que es una religión restrictiva cuando esa no fue su intención de un principio, ¿no? Entonces, pues bueno, que esa es mi reflexión. Muchas gracias, licenciada. Efectivamente, sobre todo quiero retomar lo que comentabas, ¿no? Sobre los fundamentalismos. Existen fundamentalismos de todo tipo, ¿no? No nada más fundamentalismos islámicos, o también los hay cristianos, sino cómo podríamos nosotros interpretar situaciones tan radicales como, por ejemplo, una Santa Inquisición y otras cosas, ¿no? Y en la actualidad también se puede observar en diversas naciones, pues, de carácter, bueno, digamos, ubicadas en la occidentalidad, al momento de querer imponer sus propias ideologías en diversas naciones del mundo, muchas veces motivadas por intereses particulares, económicos, políticos y geopolíticos también. Y bueno, los resultados de eso lo podemos observar en múltiples ocasiones, ¿no? Migraciones masivas, resentimientos sociales, establecimiento de sistemas totalitarios. Y hay que decirlo también en este aspecto, sobre todo con lo que tú comentabas, ¿no? La cuestión de Hollywood, me llamó mucho la atención eso que nos compartes, me parece muy acertado tu comentario, la verdad, en el sentido de que lo curioso es que antes los talibanes eran aliados, ¿no? De Occidente, sobre todo vemos nosotros, y hablando coloquialmente, las películas de Rambo, ¿no? Por ejemplo, los que vivimos esa época, veíamos a Sylvester Stallone luchando de la mano de los talibanes en contra de los soviéticos, ¿no? Y bueno, que refleja un momento histórico, ¿no? Doctor Ibarra, me gustaría otorgarle el uso de la palabra, si quiere aportar algo aquí de lo que están discutiendo nuestras compañeras, y también quisiera preguntar algo más a la doctora García, para aprovechando su tiempo y aprovechando su amplio conocimiento sobre el área, pero doctor, ¿desea agregar algo sobre este tema? El micrófono, por favor, doctor. Otra vez. Bueno, sí, me pareció sumamente interesante lo que comentan ambas participantes. En particular, me gusta esa forma de abordar la problemática en Afganistán desde los ojos de los que lo sufren, y no desde nuestra perspectiva
desde nuestros ojos, que muchas veces estigmatizamos o valoramos en función de lo que nosotros sabemos, ¿sí? Entonces, pero hay algo fundamental en los derechos humanos cuando revisamos, por ejemplo, lo que se discute actualmente en derechos humanos, en la teoría de los derechos humanos, es una repolitización del concepto. Es decir, por muchos años los derechos humanos se volvió un discurso, ¿no? Vacío, que no sabíamos ya de qué trataba. Entonces, era como un discurso que cualquiera lo podía utilizar, ¿no? Lo vemos aquí desde un movimiento social de una forma muy válida, pero también hasta un país que quería legitimar una intervención militar. Entonces, la repolitización implica el apropiarse del término y del significado y saber pues que si nació en Occidente ese término que está ligado a la dignidad humana y a un valor universal, sí, rediscutirlo y ver qué significan los derechos humanos para la sociedad, por ejemplo, en Afganistán y que ellos mismos, por ejemplo, el caso de las mujeres, sean las que discutan cómo van a ellas a emanciparse. Sí, qué elementos van a adoptar, que a lo mejor van a adoptar elementos religiosos, ellos, ¿sí? O de qué forma van a combatir, organizarse, con quién hacen alianzas. O sea, los derechos humanos, entonces no debe ser un discurso vacío, debemos apropiarlo, debemos como ciudadanos en cualquiera de las regiones en las que estemos, apropiarlo y superarlo en el sentido de hacerlo propio. ¿Sí? De luchar por lo que el sentido común de la justicia nos diga. ¿Sí? Entonces, por eso me hace interesante esa visión de la cultura, ¿sí? De un lugar y de la politización de los derechos humanos. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, incluso también hablar un poco de lo que es el eurocentrismo que hemos visto, que del cual somos nosotros incluso víctimas, ¿no? Porque pensamos siempre, culturalmente hablando, en que lo mejor y lo más viejo y lo más moderno también, o sea, aunque suene contradictorio, proviene de la cultura eurocentrista, ¿no? Y no nos damos cuenta que las sociedades, por ejemplo, árabes, africanas, del norte de África, son pues, mucho más viejas, ¿no? Mucho más viejas que las civilizaciones europeas, incluso nuestra propia civilización americana es mucho más antigua, ¿no? Pues podemos nosotros simplemente comparar el tamaño de las ciudades, digamos, como la de Teotihuacán, que ya tenía 200,000 habitantes en una época del siglo III, cuando en Europa no existían ciudades de más de 10,000 habitantes, ¿no? Entonces el nivel de desarrollo es muy superior. Incluso podemos verlo, aquí a mis espaldas tengo un cuadro de Don Quijote, donde pues, el autor de este libro pues, trabajaba para las monarquías de esas zonas, en particular para los reyes de Granada, que eran personas de África, ¿no? Eran africanos, bueno, de origen africano, y bueno, musulmanes también, hay que decirlo, ¿no? Entonces, particularmente vemos que ha cambiado esa visión, incluso obviamente a raíz de lo que se denominó como descubrimiento de América, que se fortaleció el eurocentrismo, la idea del eurocentrismo, y en razón de eso también la imposición de esas culturas sobre sociedades que no están acostumbradas a esas realidades, ¿no? Generando conflictos ideológicos, guerras como la Guerra de las Cruzadas y otras cosas, ¿no? Y en particular, doctora Tania García, si continuando con el tema, porque es muy interesante y quisiéramos aprovechar todo su conocimiento acerca de estos temas de derechos de la mujer, me gustaría que usted nos platicara un poco de su perspectiva. ¿Cómo ve usted el futuro de Afganistán en razón de la protección de estos derechos? Vemos nosotros, por ejemplo, con alarma, que pues en realidad, como dice también nuestra compañera María José, el sistema machista que se ha implementado en esa sociedad ha impedido el crecimiento, el desarrollo, la incorporación sistemática de la mujer a las diferentes áreas y ámbitos de la actividad social, ¿no? Estamos hablando de la actividad económica, de la actividad política, simplemente el hecho de la educación. Y de alguna u otra forma hay que decirlo también, porque no podemos nada más ver las cosas desde una sola posición, pues sí veíamos un poco que a raíz de la propia intervención estadounidense,
pues en realidad la mujer tuvo un poco más acceso a los ámbitos educativos y otras situaciones, ¿no? Y bueno, eso nos alarma porque en razón de la retirada del ejército estadounidense del territorio afgano, pues vemos que posiblemente esas realidades ya no sean tales, ¿no? No sé qué opinión le merezca a usted, doctora García, o si usted tiene una perspectiva distinta sobre el futuro de Afganistán en esos ámbitos. Gracias. Bueno, me gustaría comenzar con algo que estaba pensando en las intervenciones que hacían sobre el tema del reconocimiento del gobierno talibán, si sí o si no. A mí me parece que también el tema del reconocimiento es estratégico, ¿no? O sea, reconocer un gobierno o no reconocerlo, reconocer un derecho o no reconocerlo, es estratégico y eso es algo que tenemos que tener también muy en cuenta, ¿no? ¿Qué está motivando esos reconocimientos o no reconocimientos sobre un gobierno o un derecho? Y lo mencionaba María José, ¿no? En el inicio de las religiones, bueno, ¿quién está escribiendo pues todos estos mensajes divinos? Son los hombres. ¿Quiénes están interpretando estos mensajes? Son los hombres. Entonces, desde incluso la construcción de los derechos humanos, las mujeres no aparecían ahí. Eran hombres ciudadanos, ¿no? Si nos vamos a la parte del nacimiento de los derechos humanos, entonces es por esto que desde los feminismos, ¿no? Se está hablando constantemente de estos sistemas patriarcales, ¿no? ¿Quiénes están decidiendo? ¿Quién va a hablar? ¿Quién no va a hablar? ¿Quién tiene un derecho? ¿Quién no tiene un derecho? Creo que esa es una parte fundamental que hay que comprender para poder entender primero el contexto en el que nos encontramos, ¿no? O sea, cuál es el origen y cómo se ha ido tergiversando quizá lo que en un principio era una intención, ¿no? Pensarlo de esta manera. Ahora, en las condiciones actuales, bueno, me gusta mucho la perspectiva de una investigadora musulmana que se llama Shirin, siempre se me va su apellido. Shirin Ebadi. Sí, ajá. Gracias. En donde, pues ella habla mucho de la decolonialidad, ¿no? Que ya lo mencionaba también María José. O sea, cómo desde estos pensamientos occidentales, ¿no? Que son también utilizados la religión, ¿no? Para los procesos de colonización, de dominación, de exterminación, ¿no? De estos genocidios hacia, pues, las comunidades o estos pueblos en América, ¿no? En el continente americano, y cómo se va a imponer una visión desde, pues, una perspectiva desde el cristianismo, ¿no? Porque es una perspectiva con violencia. Entonces, el tema principal aquí es que vamos a encontrar tanto en la islamofobia, que está dirigida hacia las mujeres, estos procesos de violencia simbólica, pero violencia física, violencia de todo tipo, en donde tenemos que considerar esta parte que es intrínsecamente sexista, ¿no? Y que proviene también de estas interpretaciones patriarcales, ¿no? En donde se están presentando mecanismos de producción de poder para estos grupos que están en toma de decisiones o que pretenden pues tomar, ¿no? Un gobierno, pero en donde también pues hay que identificar cómo utilizamos este mismo sentido, ¿no? Al victimizarles desde son analfabetas, son retrógradas, están oprimidas, ¿no? Y creo que una parte muy importante es considerar el tema de las libertades, ¿no? Las libertades conscientes, porque creo que eso, como lo mencionaba María José, el hecho de utilizar un velo y tener una relación con Dios o con Alá es algo muy personal, ¿no? Muy subjetivo, que no debería verse envuelto en estas dinámicas de poder, pero lo está, ¿no? De poder y también de señalamiento y de estigma, de causar un terror, ¿no? Cuando algo tan significativo como una relación o una comunicación divina para una persona, para otra, puede ser una perspectiva de miedo, ¿no? O sea, el hecho de que se prohíba también la reproducción
de una cultura o de su religión, ¿no? Porque es parte de estas condiciones socioculturales, implican un impacto también en la vida de alguien que ha sido transgredida desde siempre, ¿no? Entonces, hay que considerar, pues, justamente estos procesos en donde estamos reproduciendo estos discursos, quizá desde una intención distinta, pero finalmente no estamos causando el impacto que queremos, ¿no? No estamos hablando de las libertades o de esos reconocimientos, sino al contrario, podemos afectar al no comprender estos contextos tan particulares, no occidentales. Y yo creo que no nos vamos a cansar de mencionar justo esa palabra porque es clave, ¿no? Es clave salirnos, o como se utiliza mucho esto también dentro de los feminismos, ¿no? La deconstrucción de todas estas prenociones con las que crecemos, ¿no? Y que también son machistas y que también son misóginas y patriarcales, ¿no? En donde ese no reconocimiento de la voz de la mujer afgana, ¿no?, está generando también procesos de delimitar, pues a lo mejor ese avance en sus libertades, en la apropiación de los derechos, y esos derechos son participar en la vida pública, elegir el trabajo que quieras elegir, me quiero casar, no me quiero casar, quiero practicar una religión, no la quiero practicar, quiero utilizar un velo o no lo quiero utilizar, ¿no? Es decir, no tener estos procesos que han sido impuestos en estos roles de género, pero que estos roles de género tienen sus particularidades, ¿no? Por eso es tan importante pensar los derechos de las mujeres desde la interseccionalidad. ¿Qué características me van a atravesar a mi mujer? Por ejemplo, yo, mexicana, en Tijuana, que estoy en la universidad, etcétera, ¿no? Es decir, ¿qué características tengo yo y qué características va a tener una mujer afgana, ¿no? Y que tiene que ver ahí, aparte, el tema de la religión. Entonces, algo que hay que considerar, me parece, en este futuro de qué va a pasar con los derechos de las mujeres, es que hubo violencia, hay violencia y seguirá habiendo violencia alrededor. Entonces, ¿cómo podemos dejar de darle voz al otro? Que también estas son unas de las corrientes sociológicas, ¿no? Darle voz al otro. En ese darle voz al otro, nosotros estamos interpretando desde nuestras prenociones lo que creemos que el otro quiere decir. Y quizá corregimos su pensamiento porque no es lo que yo considero que es mejor, ¿no? Que creo que aquí es algo que María José también mencionaba en cuanto a la educación. Y me parece que la educación también tiene que partir desde acá, ¿no? Desde quienes no conformamos estas comunidades socioculturales similares, pero que si nos movemos hacia las analogías, pues sí las tenemos desde el cristianismo, ¿no? Desde el catolicismo y desde todos estos procesos de colonización. Me parece que sigue siendo también estratégico que estas mujeres que han avanzado, ¿no? Ahora durante estos tratados que se están haciendo de paz o estos acuerdos de paz, hay algunas mujeres que si leemos sus historias, bueno, tenían o daban clases escondidas o tomaban clases escondidas. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un desplazamiento forzado, ¿no? Podemos decir, hay una migración con carácter de calificado, pero no, es un desplazamiento porque yo no puedo estudiar en mi país, ¿no? Entonces tengo que ir a otro lugar, quizá tengo las condiciones o los recursos económicos para hacerlo, pero quienes no lo tienen, ¿qué pasa, no? Y cuando sales de ahí también es otro conflicto en el tema de los derechos porque te limitan quizá tu derecho a practicar tu religión, porque te estigmatizan y porque empezamos con estos procesos de la islamofobia y del terrorismo y con estos señalamientos, ¿no? Entonces, es importante, es un ejercicio probablemente que sea agotador mentalmente, pero de qué manera podemos estar pensando en esa interseccionalidad, ¿no? No todas las mujeres nos encontramos en las mismas condiciones y eso es algo que hay que considerar cada vez que vamos a abordar un tema sobre todo tan importante y tan delicado como el que vemos ahora, ¿no? En donde, insisto, la violencia está y no parece que va a cesar. Muchísimas gracias, doctora. Y para aportar un poco más sobre lo que usted nos comparte, ¿no? Que me llama mucho la atención es el término islamofobia, porque efectivamente
existe, es algo que podemos observar en diferentes medios de comunicación, pero también sirve mucho para efectos de poder mantener una política de intervención sobre una zona que es muy, muy rica en diversos recursos naturales, como aquí se ha venido señalando, y que suma la posibilidad de poder dividir una sociedad que tiene muchas coincidencias, ¿no? Y que podría ser muy sólida, muy estable, pero que en la actualidad pues no lo es porque no se le ha permitido estabilizarse en cierta forma, ¿no? Quisiera leer algunos comentarios que nos comparte nuestro público. Por ejemplo, nuestra compañera Irma Pérez Rodea nos comenta: la historia de México y en otros países más nos ha demostrado que los extremismos religiosos siempre resultan en agresiones graves para los ciudadanos. En mi opinión personal, los talibanes no abrazan una religión musulmana, sino que la han acomodado a su conveniencia, lo que ha resultado en un extremismo de una religión ad hoc, y más que una islamofobia, es un terror a esa religión a conveniencia de un grupo terrorista. Bueno, es la opinión que nos comparte nuestra compañera. Debo decir que es alumna aquí en nuestra facultad, muy buena alumna, por cierto. Jesús Ismael Pérez Amado nos comenta: concuerdo con lo que dice el exponente María José, creo que es demasiado importante invertir en educación, pero que esta sea innovadora para que puedan cambiar ese chip, el cual tienen literal desde que nacen. Bueno, ahí es parte de la educación cultural que reciben muchas personas en esa región, ¿no? Bueno, lo que nos comparte nuestro compañero. Y bueno, solicitan el nombre que ya lo compartió, ¿no? El nombre de la doctora que ya lo compartió nuestra compañera María José Cepeda. Y bueno, para concluir, me gustaría darle la palabra a la licenciada María José Cepeda, a ver si tiene algo que comentarnos a manera de conclusión. Sí, gracias. Ya solamente para concluir, concuerdo bastante en lo que mencionaba la doctora García, la parte de la interseccionalidad. Muchas veces solemos hablar desde nuestro propio contexto cultural, profesional, emocional, y creemos que nosotros tenemos la verdad absoluta, ¿no? Y eso te topas mucho también como en el feminismo, o sea, como lo mencionaba, no es lo mismo ser una mujer mexicana que nació en el Estado de México a ser una mujer mexicana que nació en Chiapas, por ejemplo, o en Tijuana. O sea, no es lo mismo ser una mujer francesa que tuvo acceso a la educación que ser una mujer afgana, que a lo mejor hasta estos días sí puede ir a estudiar, pero ahora ya no puede. Entonces, como ser muy empáticos y sobre todo abiertos a la multiculturalidad que existe, que es evidente en este mundo tan globalizado, y apostar sobre lo que mencionaba, la educación, la empatía, la sensibilización, y mostrar apoyo desde nuestra trinchera, desde donde lo podemos hacer, creando estos foros, por ejemplo, en la academia, que es muy importante que se tome en cuenta qué está sucediendo alrededor del mundo. A mí me sorprendía mucho que en mi facultad, a pesar que es de estudios internacionales, no se tocaba mucho el tema de Medio Oriente o del Islam. Entonces, me costó un poco de trabajo redactar mi tesis porque no había un investigador que hablara sobre estos temas. Y es una carrera internacional, ¿no? Entonces, que se abra la puerta a estos espacios y poder platicarlo, pero sobre todo analizarlo y crear como un círculo de discusión, me parece formidable, y agradezco muchísimo la invitación. Y por último, nada más mencionarle a los asistentes que no se queden con lo que nosotros les dijimos, o sea, que ustedes vayan, lean, investiguen, que creen su propia perspectiva. Eso es muy importante porque yo investigo y yo les traigo aquí lo poco o mucho que sé, pero también es de mi perspectiva. Entonces los invito a que ustedes creen su juicio personal, ¿no? Y que vayan un poquito más allá de lo que aquí se habló. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, licenciada, de verdad, por tu participación. Fue muy interesante y muy enriquecedora para todos. Doctor Ibarra, también me gustaría cederle el uso de la palabra para ver si tiene algo que compartirnos de manera de conclusión. Sí, bueno, también aprovechar para saludar a algunos de mis estudiantes que atendieron la invitación. También están aquí desde Culiacán y de algunas otras partes de Sinaloa. Pues un saludo a todos ellos.
Y bien, y comentarles también, llevando a la parte del multilateralismo también y de las relaciones internacionales, vivimos un tiempo bien interesante. Yo creo que está empezando una nueva generación para entender lo que ocurre en el mundo. Quizá esto de las relaciones internacionales que nació con el desarrollismo de mitad del siglo XX y que llegó a su fin con la era de la globalización, que inauguró otra etapa, ¿sí? Que quizá fue la última y la que marcó un hito en cómo se estudiaba el mundo. Pero hay que ser conscientes de que esa etapa ya terminó. Y estos acontecimientos, como el fin de la guerra en Afganistán y todos estos procesos que ya mencionamos, y la crisis del mismo sistema de derechos humanos, hablan de que está empezando a gestarse otra etapa. Lo bonito de la historia siempre es que no está escrita y que podemos intervenir, y por eso es muy interesante que como académicos o desde la sociedad civil, como estudiantes, seamos partícipes de esta construcción de un nuevo mundo. Yo sinceramente lo veo pues un poco desalentador esta etapa donde les decía yo, se está imponiendo una visión realista, poco apegada a derechos, a la democracia y más hacia el control de las libertades humanas. Pero no está escrito. Yo creo que debemos ser conscientes, está empezando una nueva etapa en el mundo y debemos ser partícipes de ella, desde donde nos toca. Por ejemplo, me da mucho gusto la doctora Tania, ¿no? que forme parte en su comunidad de organizaciones de atención a migrantes y a mujeres migrantes, porque es el tema de los derechos ahí en esa localidad. En el caso de María José, estoy consciente que ella participa en organizaciones en Culiacán de redes de mujeres también, entonces, porque es la problemática que hay aquí. Entonces, yo creo que es el compromiso que debemos de tener todos, o sea, alejarnos de esa visión idealista, así como de los derechos humanos, y politizarla de acuerdo al contexto que nos toca, crear alianzas a nivel internacional, ser empáticos con las luchas en el mundo, tratar de entenderlas y que eso sea lo que nos una para generar un nuevo entendimiento de la justicia global. Pues les agradezco mucho la invitación, Daseb, y a toda la comunidad de la Universidad de Baja California en Tijuana. También de nuestra parte, doctor, y quiero unirme al saludo a nuestros compañeros de Sinaloa, ¿no? Que usted acaba de mencionar. Yo también soy de Sinaloa, por si no saben, entonces se les saluda con cariño a todos, ¿no? Y pues, doctora, para concluir, nos gustaría también tener su opinión, su comunicación hacia la comunidad estudiantil. Por favor. Muchas gracias. Bueno, comparto lo que mencionaron. Me parece que la construcción de nuestro propio criterio, pues va a partir también desde nuestro interés por lo que sucede afuera, ¿no? Y no nada más lo que me pasa directamente a mí. Creo que ahí empiezan esos procesos de empatía, ¿no? Y esos procesos de educación personal que podemos replicar, no para que las otras personas piensen igual que nosotros, sino para que construyan también sus propios criterios. Y sobre todo, como mujeres, pues pensarnos desde esta perspectiva de los derechos humanos como una lucha continua, ¿no? Una lucha histórica en donde también estamos partiendo de romper con muchas de las cuestiones con las que hemos crecido y que de repente nos cuestan mucho trabajo comprenderlas, y cuando las rompemos nos cuesta trabajo aceptar cuando alguien decide mantenerse, ¿no? Entonces creo que también en esta conciencia de lo que implica la decisión y la libertad personal, ¿no? O sea, la apropiación de mi derecho, de yo decidir acceder o no a él, es sumamente importante, ¿no? También me recordó mucho ahorita de Saeva a otro librito muy chiquito pero muy significativo de CISEC que se llama En defensa de la intolerancia. Muy, muy bueno, que a mí me trae siempre a pensar hasta dónde vamos a defender eso, ¿no? Esa intolerancia. Entonces creo que hay que romper también con algunos paradigmas en donde no es solo lo que nosotros estamos pensando, sino realmente escuchar lo que las otras personas quieren. En este caso, a todas las personas que se encuentran en Afganistán, a todas las mujeres que se encuentran ahí en procesos de lucha
de reconocimiento por derechos fundamentales, por su seguridad y por su vida, de niñas que se han visto truncadas en su vida por casamientos obligatorios, ¿no? O sea, por una serie de situaciones que hay que considerar, ¿no? Y que tenemos que tener muy en cuenta que de repente podemos caer en estos mismos procesos que estamos criticando, pero a la inversa, ¿no? Porque hay que vernos siempre en estos contextos, con estos procesos de interseccionalidad, para que realmente podamos construir un criterio pues más complejo y que la empatía sea real, ¿no? Y no nada más desde esta perspectiva pensándolo en un tema de derechos humanos que solo sea discursiva, ¿no? Sino que realmente en campo seamos muy coherentes con el trabajo que realizamos, ¿no? Y creo que a mí, por ejemplo, el trabajo que realizo con mujeres desplazadas, forzadas, internas e internacionales, pues también escuchar sus voces me hace entender que no es siempre lo que yo estoy pensando que necesitan, ¿no? Hay que escucharles, hay que preguntarles qué es lo que necesitan y cómo nosotros podemos intervenir en un apoyo y no en una nueva subyugación, ¿no? De ideales que no corresponden a esas características particulares. Aquí dejaría mi intervención y muchísimas gracias nuevamente. Gracias a usted, doctora García. Y bueno, les agradezco infinitamente sus participaciones a nuestros ponentes y también a nuestro auditorio. Se los agradezco a nombre de la Universidad Autónoma de Baja California, a nombre de nuestra facultad y también a nombre de nuestro grupo académico Políticas Públicas y Derechos Humanos, que está integrado por nuestro compañero, el maestro Carlos Ariel Lim, la maestra Michelle Álvarez y su servidor, Dazaep Sosa. Y pues antes de concluir, me gustaría que nuestro compañero maestro Carlos Ariel Lim nos compartiera sus reconocimientos que se les hará llegar vía online. Bueno, se los haremos llegar digital, también están en físico, pero es un poco complicado hacérselos llegar, ya veremos cómo. Yo voy a estar en Culiacán, yo creo, en diciembre, podría pasar a entregarlos y, bueno, nuestra compañera que es de aquí de Tijuana, pues va a ser mucho más sencillo, ¿no? Y bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Lo expide la Universidad Autónoma de Baja California a través de la Facultad de Derecho, lo firma la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, nuestra directora, y el reconocimiento dice lo siguiente: a través de la Facultad de Derecho Tijuana se otorga el presente reconocimiento, en este caso es el reconocimiento de nuestra compañera Tania García, pero cada uno va a tener su nombre, obviamente, por su valiosa participación como ponente en el panel de discusión Afganistán, crisis política y derechos humanos, dirigido a nuestra comunidad universitaria el 22 de septiembre del 2021 a través de la plataforma Google Meet. Atentamente, Tijuana, Baja California, 22 de septiembre de 2021, por la realización plena del hombre. Firma la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea. Bueno, pues sin más dilación, les agradezco una vez más su participación y también le agradezco al público que nos acompaña y bueno, los estaremos esperando en otra ocasión para abordar un tema muy interesante, otros temas muy interesantes, muy importantes y esperemos que les guste, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Gracias. Buen día.